Eskerrik asko, sailburu, eguerdi on guztioi, beti bezala azken datuen berri ematen hasiko naiz. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, como de costumbre, les informo de los últimos datos en torno al COVID-19. En Euskadi se han realizado en total 110.956 PCRs y 57.435 test rápidos o serológicos. Y hasta las 20 horas del día de ayer se hicieron en total 4.598 pruebas. El número de casos confirmados de coronavirus desde el comienzo de la pandemia hasta ayer asciende a 16.426. Este es el cómputo global, pero tengan en cuenta que más de 7 de cada 10 están recuperados o dados de alta. En las últimas horas, la cifra de fallecimientos se ha incrementado en 12 personas. Cada muerte importa, lo hemos dicho desde el principio. No obstante, se aprecia una tendencia descendente en los fallecimientos respecto a las semanas pasadas. El número de nuevos contagios es de 13. Estos son los positivos detectados a través de las pruebas PCR, las que determinan si una persona está infectada por el virus y está contagiada por este en ese momento, en el momento que se realiza la prueba. Reconocemos que esta reducción puede haberse visto afectada por viernes y domingo festivo. Y recuerdo los dientes de sierra y los riesgos que existen. Seguimos con una buena tendencia, pero hay que tomarlo con cautela. Debemos seguir insistiendo en seguir todas las recomendaciones. Además, 619 personas permanecen hospitalizadas. Lo más importante es la prevención y para ello, como saben, el Gobierno vasco viene elaborando distintos materiales para ofrecer información eficaz, segura y actualizada a la población con el objetivo de prevenir contagios y evitar la propagación del coronavirus. Siguiendo en esta línea, hemos elaborado un folleto que aglutina las principales recomendaciones para poder llevar con confianza y seguridad nuestro día a día. Porque no debemos bajar la guardia. Los próximos pasos que demos dependerán de la actitud que vayamos tomando hoy cada uno de nosotros en este momento y en acciones individuales y colectivas. En esta guía, bajo el título Recomendaciones para prevenir la transmisión del coronavirus en Euskadi, se ofrece, además de recomendaciones generales, algunas informaciones útiles como la actitud que se debe de tomar en los centros de trabajo, cómo y dónde usar las mascarillas, qué medidas de protección tomar en el transporte público o a la hora de hacer la compra, qué tenemos que hacer al llegar a casa. Otra de las cuestiones que se subraya en esta guía es el modo de actuar de los grupos de riesgo. Hablamos de mujeres embarazadas, personas de edad mayores de 60 años y personas con enfermedades previas, como hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, aquellas personas que están con cáncer activo o inmunosupresión. Pues bien, los grupos de riesgo deben de extremar las medidas de prevención. Deben evitar el transporte público, deben evitar permanecer en lugares públicos y cerrados y deben evitar cualquier contacto con personas no habituales. En lo referente a los centros de trabajo, se recogen las principales medidas tanto si es una persona empleadora como empleada. Y en las personas de riesgo también, en estas circunstancias, cómo actuar. Al mismo tiempo, se destacan las medidas de aislamiento a tomar si una persona empieza con síntomas y la importancia de contactar con el centro de salud. También se incide en otra idea fundamental, y es esta. Si una persona nota síntomas, y recordar que pueden ser tos, dolor de garganta, fiebre de más de 37 grados, sensación de falta de aire o pérdida de olfato, una persona inmediatamente lo que debe pensar es que puede estar contagiada. Así, en este caso, se debe poner en aislamiento
y contactar con el centro de salud. Si se confirma la enfermedad, es necesario también que avise a sus contactos próximos. Gomendioen gida bat atera dugu. Bertan, neurria eta gomendio ezberdinak azaltzen dira. Lan eremuan nola jardun, noiz eta nola erabil maskara. Garraio publikoan ze neurri hartu, edota etxera heltzean zer egin. Arrisku taldeek prebentzio neurriak areagotu behar dituzte. Eta sintomak somatzean, etxean geratu eta osasun zentrora deitu. Este folleto se va a distribuir en las farmacias vascas, en centros de salud de referencia, PACs, hospitales de Osakidetza, así como por los ayuntamientos de Euskadi. Además, junto al resto de la información y medidas implementadas por el Gobierno vasco para hacer frente al COVID-19, se encuentra disponible en la web euskadi.eus/coronavirus. Termino. Un día más, apelo a la responsabilidad de la sociedad. Todas y todos debemos seguir estas recomendaciones. No vale decirlo, debemos llevarlo a la práctica. De ello dependerá que la epidemia pueda cambiar la tendencia y que la podamos doblegar. Denon laguntza behar dugu epidemiari aurre egiteko. Hoy, además, es el Día Mundial de la Higiene de Manos. Un día más en el que quiero recordar a todos la importancia de lavar correctamente las manos, la eficacia del jabón y que las manos pueden ser el vehículo de transmisión. Eskerrik asko.